Antes de que pronuncies la palabra renuncia, necesito que consideres algo que casi nadie en este espacio se atreve a decir en voz alta. El trabajo de 9 a 5 no es tu enemigo. Es, en muchos casos, el activo más subestimado dentro de tu arquitectura financiera. Sé que eso va en contra de todo lo que has escuchado. La narrativa dominante dice que el empleo es una trampa, que el tiempo es dinero, que si trabajas para alguien más estás construyendo el sueño de otro. Y hay verdad en eso. Pero esa verdad está incompleta. Y las verdades incompletas, para alguien que opera a tu nivel, son más peligrosas que las mentiras directas. Este video no es para quien está comenzando. Es para quien ya tiene activos funcionando, ya tiene ingresos, ya entiende la diferencia entre flujo de caja y ganancia neta. Si estás en ese punto, lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar la dirección de las próximas decisiones más importantes de tu carrera financiera. Vamos al fondo del asunto. Existe un concepto en teoría de portafolios que se llama activo no correlacionado. En términos simples, es un activo cuyo comportamiento no depende de los mismos factores que afectan al resto de tu portafolio. Cuando los mercados caen, ese activo se mantiene. Cuando tu negocio tiene un trimestre malo, ese activo no lo siente. Tu trabajo de 9 a 5, si está bien estructurado, es exactamente eso. Es un flujo de caja mensual predecible, resistente a la volatilidad del mercado, cubierto por las protecciones laborales que tú mismo has construido con años de trayectoria, y que en muchos casos incluye beneficios que nadie calcula correctamente. Seguro de salud, fondo de pensión, bonos de desempeño, acceso a capital institucional que ningún banco le daría a un emprendedor en etapa temprana. Cuando alguien me dice, quiero dejar mi trabajo para dedicarme de lleno a mi negocio, la primera pregunta que hago es esta: ¿estás eliminando una deuda o estás eliminando un activo? Porque para muchas personas de alto rendimiento, la respuesta honesta es que están confundiendo libertad con inestabilidad. Aquí es donde 90% falla, y no porque sean poco inteligentes. Fallan porque están tomando decisiones financieras basadas en narrativas emocionales disfrazadas de estrategia. El emprendimiento tiene una cultura de romanticismo que es profundamente antieconómica. Alin suena heroico, pero en finanzas, concentración sin cobertura es simplemente riesgo mal gestionado. Considera esto. Warren Buffett construyó Berkshire Hathaway durante décadas manteniendo una reserva de efectivo que muchos analistas consideraban excesiva. Cuando le preguntaban por qué tenía tanto efectivo sin invertir, respondía que el efectivo es opcionalidad, la capacidad de actuar cuando el mercado te da la oportunidad correcta. Tu trabajo es esa reserva de efectivo. Es tu opcionalidad. El momento en que la eliminas, tu tolerancia al riesgo colapsa, aunque no lo notes de inmediato. Las decisiones de tu negocio empiezan a estar contaminadas por la presión de generar ingresos para pagar tus gastos personales. Y esa presión, aunque sutil, te hace tomar atajos. Aceptas clientes que no deberías. Cierras acuerdos con términos desfavorables. Reduces márgenes para cerrar ventas rápido. Hay un nombre para ese fenómeno en psicología conductual. Se llama sesgo de escasez. Y produce exactamente las decisiones opuestas a las que necesitas para construir riqueza a largo plazo. Déjame mostrarte el framework correcto para pensar en esto. La pregunta que deberías hacerte no es, ¿debo dejar mi trabajo? La pregunta correcta es, ¿cuándo mi negocio o portafolio de inversiones genera flujo de caja suficiente para reemplazar mi salario neto sin comprometer su capacidad de reinversión? Esa es una pregunta completamente diferente. Y la respuesta casi nunca es ahora mismo. Hay 3 umbrales que necesitas cruzar antes de que la transición tenga sentido financiero real. El primero es el umbral de reemplazo. Tus ingresos alternativos cubren el 100% de tus gastos personales con al menos 6 meses de reserva. No 80%, 100%. El segundo es el umbral de reinversión. Esos ingresos alternativos cubren también el capital operativo de tu negocio o portafolio sin necesidad de tocar reservas personales. Si para crecer necesitas tu propio dinero, no estás listo. El tercero, y este es el que casi nadie menciona, es el umbral de oportunidad. Tienes identificada una oportunidad concreta que requiere tiempo completo y que tiene una probabilidad razonable de generar retornos asimétricos. No una idea, una oportunidad con tracción, con datos, con mercado validado. Si no has cruzado los 3, quedarte es la decisión más estratégica disponible. Hay un caso que ilustra esto con precisión casi quirúrgica. Bill Knight, el fundador de Nike, trabajó como contador certificado durante los primeros años de lo que entonces se llamaba Blue Ribbon Sports.
Vendía zapatos de Onitsuka Tiger en la cajuela de su auto y simultáneamente auditaba libros para Pricewaterhouse. No renunció hasta que la empresa tuvo tracción real, contratos firmados y un flujo de caja que justificaba el riesgo. Mucha gente conoce la historia de Nike. Pocos conocen ese detalle. Y ese detalle lo cambia todo. Nike no construyó Nike a pesar de mantener su trabajo. Lo construyó en parte gracias a la estabilidad que ese trabajo le proporcionaba. El salario cubría sus necesidades básicas. Los ingresos de Blue Ribbon podían reinvertirse completamente. No había presión de supervivencia. Y esa ausencia de presión le permitió tomar decisiones con una claridad que no es posible cuando tienes el agua al cuello. Si entiendes esto, el juego cambia completamente. El apalancamiento, en su forma más pura, no es deuda. Es la capacidad de utilizar recursos existentes para generar retornos desproporcionados. Y tu empleo, bien utilizado, es una forma de apalancamiento financiero. Piénsalo así. Si tu salario neto es $10,000 al mes y logras que tu negocio genere $5,000 mensuales con reinversión del 100% de esas utilidades, estás operando con un apalancamiento extraordinario. Tus 10,000 cubren tu vida. Tus 5,000 de negocio se convierten en 60,000 al año que se reinvierten. Con interés compuesto real, no teórico, eso en 5 años a una tasa de retorno conservadora del 15% anual supera los $400,000 acumulados. Y eso sin tocar tu salario. Eso es construcción de patrimonio real. Sin glamour. Sin historia de renuncia viral. Sin la narrativa del lo aposté todo. Pero es exactamente cómo funciona la acumulación de capital cuando se hace bien. Ahora hablemos del costo de oportunidad, porque aquí es donde la mayoría de la gente inteligente comete el error más costoso. El costo de oportunidad de quedarte en tu trabajo no es el tiempo que le dedicas a ese trabajo. Eso es lo que la gente asume. El costo real es lo que podrías generar con ese tiempo si lo inviertes en otra cosa. Pero el cálculo tiene que ser honesto. Y honesto significa comparar escenarios reales, no el escenario optimista de tu negocio versus el escenario promedio de tu empleo. La mayoría de los negocios en sus primeros 3 años no generan los retornos que justifican el sacrificio del empleo. No porque los emprendedores sean malos, sino porque los negocios tienen curvas de aprendizaje, ciclos de mercado, fricciones operativas que nadie ve desde afuera. El costo de oportunidad real muchas veces favorece quedarse, construir el negocio como proyecto paralelo con disciplina quirúrgica, y hacer la transición solo cuando los números lo justifican, no cuando la motivación lo pide. La motivación es un combustible volátil. Los sistemas son lo que sostiene. Aquí está el cambio de mentalidad que quiero que te lleves hoy. La libertad financiera real no se parece a lo que ves en Instagram. No es despertar sin alarma a las 10 de la mañana y revisar tus cuentas desde una playa en Bali. Eso es una imagen. Una fantasía bien producida. La libertad financiera real es estructural. Es tener múltiples flujos de ingresos funcionando simultáneamente, cubiertos entre sí, con diferentes perfiles de riesgo, y la capacidad de tomar decisiones sin que ninguna de ellas esté dictada por necesidad inmediata. Y paradójicamente, llegar a esa estructura casi siempre requiere pasar por un periodo donde tu empleo financia la construcción del sistema. El empleo no es el destino, pero en muchos casos, es el puente más sólido para llegar a él. Cuando alguien con un portafolio diversificado, con un negocio en crecimiento y con activos generando flujo pasivo decide finalmente dejar su empleo, esa decisión pesa. Es una transición calculada, no un salto de fe. Ese es el estándar al que deberías aspirar. Para sintetizar, la narrativa de deja tu trabajo y persigue tu libertad tiene valor emocional y casi ningún valor financiero si se ejecuta prematuramente. Los activos no correlacionados protegen tu portafolio. Tu umbral de reemplazo, reinversión y oportunidad deben estar cruzados antes de tomar la decisión. El sesgo de escasez destruye la calidad de las decisiones cuando eliminas tu ingreso base demasiado pronto. Y el apalancamiento real incluye usar recursos estables, como tu salario, para capitalizar sistemas que eventualmente te harán innecesario en ese puesto. La pregunta no es si vas a dejar tu trabajo. La pregunta es cuándo hacerlo de forma que el sistema que construiste no dependa de esa decisión para sobrevivir. Si este tipo de pensamiento resuena contigo, suscríbete. No publico con frecuencia. Publico cuando tengo algo que vale tu tiempo. Y si hay un tema específico que quieres ver analizado a este nivel, déjalo en los comentarios. Leo todos.